Hola, ¿cómo están? ¿Existe un terror más extendido durante la historia de Chile que el que van dejando los terremotos y sus réplicas a lo largo de la geografía y durante siglos? Nuestra invitada de hoy es autora de la novela Antes del miedo, que desde la ficción y el devenir de sus protagonistas nos sitúa de una manera original ante los hitos telúricos más fuertes de nuestra memoria chilena. Ella también es una talentosa narradora de cuentos. Ha recibido recientemente en el Ayuntamiento de Bilbao, en el País Vasco, un premio por su cuento Puta Madre. Es autora de microcuentos con los cuales prepara una exposición itinerante muy próximamente. Estamos con Maite Sacia. Un gusto, Maite, tenerte aquí en Observa Record. Gracias. Maite, una manera de recorrer nuestra historia, y a propósito de tu novela, es vivirla como una transición entre el terremoto que pasó y el que viene. Estamos en ese tiempo y siempre hemos estado en esos tiempos. Esa es la normalidad chilena con nuestra geografía y con su naturaleza. Ahora, este tipo de reflexión, casi obvia, de la lectura de esta novela Antes del miedo, hace preguntarte cuánto fue el miedo de detonante para que tú te metieras en escribir esta novela. Mi más profundo miedo es el miedo a los temblores. Yo desde pequeñita le he tenido mucho miedo, entonces el libro lo tomé después de febrero de 2010. Lo tomé como una autoterapia, como una forma de no estar pensando todo el día en temblores y que va a temblar y que va a venir otro y qué sé yo. Entonces me puse a escribir, a investigar cuántos habían sido, cuántas veces había pasado esto, dónde, y como que me tranquilizó la idea de saber que a pesar de que hemos vivido tantos terremotos, todavía estamos aquí y seguimos, pero partió, claro, de un miedo profundo, que sigue sí. Hasta el día de hoy. Ahora, la novela recorre 6 de esos episodios telúricos. Se remonta antes de la llegada de los españoles, a 1484, hasta, tú decías, el 27 de febrero del 2010. Ahora, una clave del interés de esta novela para el lector son las tramas en que se ven envueltos sus diversos protagonistas a través de los siglos. Y en esa línea, digamos, de relato está la primera, que es la ira de la Machi Leflay, cuya fiereza incontrolable ante un abuso también inconmensurable, porque por el abuso contra sus seres más amados, provoca ese crujimiento de la tierra que emerge y viene ese gran terremoto que... ¿Cómo llegaste a escoger esa historia que es un hilo conductor que está presente a través de toda la historia hasta el 2010, en varias generaciones del mismo linaje? ¿Por qué lo situaste ahí en esa historia de nuestro pueblo originario? Mira, bueno, por un lado yo quería hablar de los mapuches, había un acto de eso, pero por otro yo creo que Leflay se presentó sola, que ¿sí? ella llegó y tomó el poder de la novela y me fue guiando y me dijo por aquí, por allá, y estos van a ser mis ancestros, estos van a ser mis hijos, mis nietos, y fue casi como que me guió, no fue una decisión tomada a conciencia, ella fue como una musa, diría yo. O sea, una machi. Una machi con todas las de la ley. Ahora, en esa línea, en ese hilo conductor, hay distintos, hablábamos ya de 6 episodios, está justamente de 1484, está el de la Quintrala, que vive en la Quintrala, que es un personaje que está vinculada a una de las descendientes de Leflay, que tiene que ver con el terremoto de 1647 y con otros ataques de ira en otros contextos, que lo hace muy atractivo. Pero a mí como lector, decía, me llamó mucho la atención la historia que se narra en el capítulo El Alemán. El capítulo alemán tiene que ver con el terremoto de 1961, ¿no? 60, en Valdivia. Y eso, más allá de la trama, porque son todos, uno podría leer esta novela como capítulos separados, como cuentos, como relatos separados,
que tienen estilo conductor. Pero acá, quizás fuera de la trama, de la intriga que se va armando en torno a lo que viene, está esa premonición que se va preparando, que tiene que ver con precisamente un protagonista, el alemán, que va teniendo señales, estudiando señales de que va a pasar algo en la naturaleza tremendo. Cuéntame un poco de cómo construiste esa trama, cómo te metiste además en darle, porque lo que consigue es efectivamente relevar ese terremoto de Valdivia, que ha sido el más grande de la historia, y expresarlo. Yo quiero verte que lea un fragmento de eso, pero ¿cómo te metiste con esos personajes para ir creando ese ambiente tan logrado en el caso de Valdivia? Bueno, leí todo lo que se podía leer acerca del tema, me interesó mucho, además por lo devastador que fue, todo lo que vino después, que lo comenté en algún momento, que después, a los 3 días del terremoto, hizo erupción el volcán Puyehue. Entonces, yo decía, yo hubiera estado en esa época, hubiera sido para mí como, ya esto es el fin del mundo, se acabó. Y no, pues no pasó eso, lo que me dio mucha esperanza. Pero el alemán, entonces yo empecé como a tratar de investigar qué tanto había de gente, o sea, la gente tiene que haber estado investigando si había alguna posibilidad de predecirlo. Todo el mundo siempre ha dicho que no. Ahora últimamente con estas cosas de las máquinas, no sé qué, inventadas, incluso de Tesla, que había inventado una máquina para los terremotos, pero empecé a ver, empecé a averiguar, empecé a leer, incluso habían informes de universidades, tesis de un chino, por ejemplo, que él hablaba de las señales que daba la naturaleza, que si bien no eran así tan claras, eran pequeñas y son las que salen, las que empezó con la temperatura de la tierra, con las aguas. Claro, que ponte tú que se forman, primero hay pequeñas fragmentaciones muy, muy profundas, entonces empieza a salir gas, que este es un tipo de gas que pone un olor determinado, que los animales empiezan a emigrar, claro, entonces hay señales, lo que pasa es que cuesta verlas. Ahora, en la creación de esa ficción, por lo que hablábamos recién, te quería pedir que leyeras un fragmento que da un poco, para los lectores y a los que van a leer la novela, un poco el ambiente que se les da de acá. Parecían un grupo de ánimas dirigiéndose al purgatorio. De pronto, al sentir el rugido del mar cada vez más cerca, todo se volvió un caos. Julia y los niños fueron devorados por la muchedumbre asustada y Manuel no se percató hasta que fue muy tarde. Cuando volvió la cabeza para ver a su prima, solo vio rostros desconocidos y aterrorizados. Pero no a Julia. Era imposible detenerse. El gentío los arrastraba hacia adelante. Entonces vio la ola. Una montaña de agua de 15 metros avanzaba engulléndolo todo. Llegó a escasos metros de Egbert y Manuel, casi rozando sus pies, como una gigantesca serpiente húmeda que todo lo devora y en el último instante decide perdonarte la vida y replegarse. Empezó a retroceder, arrastrando todo lo que encontraba a su paso. Casas, personas, árboles, todo. Varias embarcaciones que habían sido arrancadas de su lugar de descanso quedaron en medio de las calles como testigos horrorizados de la magnitud del maremoto. Ahora,